Buenas. El día de hoy hablaré un poco de la Alemania nazi, pero visto desde un punto de vista de las teorías funcionalistas, el diseño y la comunicación que hay detrás de todo eso. Podríamos empezar desde la situación en la que se encontraba Alemania en ese entonces. Estamos hablando de que estaban bajo, vamos a llamarlo, una depresión como sociedad, ya que habían perdido la Primera Guerra. Para ellos esto fue algo muy significativo, al punto de que vivían una constante, como ya mencioné, depresión, sobre todo las nuevas generaciones. Y más porque nunca se permitió, se dieron el chance de sacar todo esto, vamos a mencionarlo así. Y aquí es donde entra un poco la Bauhaus. Cursa un momento, un papel ciertamente representativo acerca de cómo se sentía la Alemania en ese tiempo. Estamos hablando de que el entorno en 1914 era meramente hostil para las personas que vivían en Alemania, ya que lo que se les planteaba de forma política es: todo el mundo es un riesgo para la sociedad de Alemania. Entonces, esto no solamente los estaba afectando al punto de esta pequeña histeria, sino que además lo que más se veía en el diseño de productos era cosas que tenían que ver con la guerra. Estamos hablando de que los juguetes para niños podían llegar a ser tanques de guerra, aviones que lanzaban misiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se estaba creando un discurso nacionalista muy interesante que estaba normalizando toda esta violencia como algo bueno, como un vamos a prepararnos para lo que sigue. Entonces estos niños, toda esta generación crece con este gran espíritu de que lucharé por mi nación, pero este punto está tan arraigado que la vida empieza, o sea, su vida tal cual representa el qué tanto dan por su nación. Esto motivado, entre tanto, en muchos discursos que da el señor Adolf Hitler. Hablando un poco de funcionalismo estructural, me basaré un poco en lo que menciona el autor George Ritzer de la teoría sociológica clásica, ya que se nos mencionan dos teorías que curiosamente podríamos verlos a la vez en lo que planteaba Hitler. Primero están las teorías de consenso, en el que los valores comunes son esenciales en una sociedad, el orden social es un acuerdo silencioso que hay, y además el cambio social es lento y ordenado. Eso por un lado, y de hecho parecía ser el objetivo principal de Hitler. En dado momento incluso él llega a decir textualmente: aquí no hay castas, aquí no va a haber nada de eso. Aquí no hacemos esas cosas. Sin embargo, también está la teoría del conflicto. En esta habla sobre dominios de grupos que se basa en este presupuesto de orden en la manipulación del grupo más poderoso. También un cambio social muy rápido y desordenado motivado porque los grupos subordinados van a vencer a los dominantes. Curioso. Entonces, él dice: aquí no hacemos eso. A menos que sean judíos u otros países, claro. Sí, claro. O sea, dentro de Alemania no, pero los demás países, claro que los tenemos que dominar porque somos un imperio y es lo que los imperios hacen. Es un poco curioso este discurso. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Según la teoría funcional de la estratificación y sus críticos, que está propuesta por Kingsley Davis y Gilbert Moore, en realidad ninguna sociedad puede funcionar sin estos, sino que en realidad es como una necesidad funcional para que se cree todo de forma organizada. Y curiosamente así existe en la sociedad alemana. Es más bien que esta estratificación está hecha de una forma muy inconsciente, pero que sin embargo es muy necesaria también para que todo se cumpla como se debe. Ahora, si bien es cierto, es que lo que logró Hitler fue algo que le hacía mucha falta a la nación alemana, que era el unirse todos juntos como una sociedad. Que era lo que pasaba era que no tenían esta
visión previa a sí mismos como una gran nación. Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Parte de las teorías que se toman en la funcionalidad, los requisitos para que funcione una sociedad, según Albert y sus colegas, es que lo que desintegra a una sociedad es, entre muchas cosas, es la población apática y un todos contra todos. Y parte de esto estaba sucediendo en la Alemania. Tras terminar la guerra había habido muchas revueltas de muchos tipos porque se estaba cuestionando mucho el cómo vamos a manejar ahora nuestro país después de la guerra. Había una pelea acerca del tipo de gobierno que se iba a ejercer. Entonces esto estaba separando en sobremanera al pueblo y hacía que todo este decaimiento que había en la población aumentara. ¿Qué sucede después?, dice Hitler. No, van a ir agarraditos de la mano y todos vamos a buscar el mismo objetivo, que fue lo que creó que todo un país estuviera a favor de él, al menos en su gran mayoría. ¿Qué era lo que sí funcionaba? Justamente lo que les empezó a brindar, entre algunas cosas, estaban los sistemas sociales. Estamos hablando de comercio, que en realidad el punto principal de comercio bajo lo que se sustentaba la economía alemana era la agricultura, y él dijo, vamos a cuidar a los agricultores. Los intercambios culturales, la comunicación y la defensa militar, cosa que en ese tiempo estaba decayendo muchísimo. Y esto se les ofrece Hitler protegiéndolos de este peligro que representaban otras naciones para su nación, para la Alemania, para todos nosotros, hablando desde un punto de vista, ¿no? Entonces les ofrece todo esto que ellos ya no tenían, de lo que carecían desde que perdieron la guerra. Podemos verlo un poquito hoy en día con lo que sucedió con Trump, que era lo que eso, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta nación grande de nuevo. Exactamente lo mismo que quiso proponer Hitler a la gente. Ahora, todo este discurso nacionalista hizo un poco más que alborotar a la gente. Les dio un sentido. So wie ihr in stolzer Ergebenheit diesem Deutschland Dienst tut, wird heute Deutschland in stolzer Freude seine Söhne in euch marschieren sehen. ¿Por qué? Hablamos de una posguerra, una depresión nacional, en el que mucha gente no encontraba mucho sentido a su vida. Entonces, todos estos discursos empiezan a generar roles. Ya no soy un desempleado, ahora puedo servir a mi nación, puedo vivir por mi nación. Ya tengo un sentido de vida. Entonces, fue lo que generó la Alemania nazi para toda la gente que vivía adentro. Es de que tenemos un propósito en común ahora. ¿Cómo le vamos a hacer? Y es que un poco más allá del vamos a hacer algo por la nación, se convirtió poco a poco a un ustedes son la nación, ustedes son Alemania. Ein Volk sein, und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Ahora, viendo el funcionalismo estructural desde el punto de vista de Talcott Parsons, él tenía una gráfica muy bien especificada que pondré aquí. Cumple como un complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacción de una o varias necesidades del sistema, por medio de muchas secciones muy importantes que curiosamente nuestro señor Hitler comenzó a llenar, satisfacer y cumplir. Primero, la adaptación. ¿Esto por medio de qué? De una revolución para compartir a los enemigos de Alemania. No solamente esto, sino que se fue buscando cumplir las metas y hubo una integración de toda la Alemania como un pueblo nacionalista, como ya mencionamos antes. Justamente para esta parte me gustaría un poco tomar en cuenta el funcionalismo norteamericano, que quizás pensemos que tiene que ver,
Tiene un poquito que ver en esta cuestión de la comunicación, pero yo voy a mencionar un poco lo que podemos encontrar en Comunicación e Información, Perspectivas Teóricas de Paoli J. Antonio. En medios de la comunicación, que en este caso vamos a hablar la comunicación que se ejerció por parte del gobierno nazi, se empiezan a convertir en una institución que cubre necesidades. Va satisfaciendo una necesidad emocional que podíamos ver se carecía mucho de esta. Y también entra un poco el tema de los subsistemas de la sociedad, también propuestos por Talcott Parsons, en el que lo que logra Hitler no solamente es una revolución tanto de pensamiento como etcétera, sino que a lo que la gente les ofrecía era justamente lo que necesitaban. En el sentido de la economía, cuidaba el trabajo que se estaba haciendo. Estamos hablando de que toda esta revolución estaba haciendo la sociedad más compleja, por ende había más necesidades, y eso significaba que la gente tenía más que hacer, había más trabajos. Autobahn ist an 51 Stellen im Reich begonnen. Obwohl die Arbeit noch in den Anfängen steckt, sind heute schon 52.000 Mann auf den Baustellen und weitere 100.000 Mann in den Lieferbergen, bei der Baustoffindustrie, bei den Brückenbauanstalten oder sonst durch das erst beginnende Werk beschäftigt. Veámoslo como una interrelación entre la sociedad, su institución y su individuo. Vamos a plantear esto como un brazo. El brazo podría ser bien la sociedad, la palma las instituciones y cada dedo un individuo. Se necesita cada uno de estos para poder cargar algo. No puedes hacerlo sin los dedos, pero a la vez los dedos necesitan de la palma y del brazo. Y así entre sus muchas otras partes. Era algo parecido a lo que se planteaba. Es de que la nación la necesita a ustedes y ustedes necesitan a la nación y todas las instituciones que hay con ello. Entonces podemos entender un poco mejor por qué la sociedad alemana estaba tan contenta con este discurso o tan contenta con Hitler. Tan sencillo como ver de que ya no carecían de un propósito, tenían uno y para ellos era muy grande y además estaban cumpliendo sus necesidades de la forma que lo deseaban. Y eso fue como un trauma generacional, hizo crear una muy grande guerra, provocada por un señor con magníficas palabras, sin duda alguna, tomando en cuenta muchas bases del funcionalismo. Bueno, este fue mi análisis de cómo se relacionan algunos sucesos, entre otros, cómo afectó toda esta situación de la sociedad alemana en su momento y quizás cómo podríamos verlo hoy en día, ya que, como mencioné antes, es un ejemplo de algo que estamos viendo o vimos no hace mucho tiempo y muy bien que se puede volver a repetir. Los eventos históricos no están exentos de repetirse, la historia es un poco cíclica. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.